Entonces, de nuevo, bienvenidos a nuestra segunda sección de del estudio del libro de los Hechos. Espero que hayan podido analizar lo que hemos aprendido de las dos primeras partes, que primero era en Jerusalén, el segundo, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la segunda parte del libro de los Hechos que hemos venido estudiando? ¿Recuerdan? El primero es en Jerusalén, el segundo. ¿Cuál será el propósito del libro de los Hechos, primeramente? ¿Ninguno de verdad? ¿Los corché? Iglesia, Alguien, a ver. iglesia, Explicar la transición entre la iglesia, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la transición de la iglesia. La transición de la iglesia, muy bien. Pero el estudio está dividido, si ustedes ven la lectura, está dividido en tres partes, que nosotros ya abordamos dos. Y realmente esa transición tiene algo que ver con lo que nos influenció a nosotros y es la predicación del Evangelio. Y la predicación del Evangelio tiene que ver con ese texto de Hechos 1:8. ¿Recuerdan ese texto? Que ustedes se lo memorizaron. Dime, Sobre Celeste. predicar hasta lo último de la tierra. Muy bien, tiene que ver con lo de predicar hasta lo último de la tierra. Recordemos el versículo para que, digamos así, nos pongamos en contexto. Yo entiendo que es que cuando uno realmente pasa un tiempo del estudio, entonces hay cosas que se le olvidan, pero estamos para volverlas a recordar y recordemos que el Señor es tan misericordioso con nosotros que una y otra vez nos recuerda su palabra para que nos penetre ahí en nuestra mente. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Nosotros a qué parte pertenecemos en de ese bello texto? Lo lo último último de de la la Hasta el tierra. tierra. último de la Muy tierra. bien, hasta lo último de la tierra. Y digámoslo así, que si el proceso de la iglesia en hechos como tal, ya hablando porque se llama Hechos de los Apóstoles, y ya vimos que el apostolado como tal tiene una función y esa función cesa en el momento de que las Sagradas Escrituras se terminan, digamos lo que ese proceso de la iglesia primitiva llega hasta ese punto, pero el extender el evangelio hasta lo último de la tierra sigue vigente. ¿Sí? O es un proceso que comenzó el Señor con el apóstol Pedro, que fue lo que vimos en la última clase, no, en la penúltima clase, antes de salir a vacaciones. Es un proceso que se comienza hasta lo último de la tierra con el apóstol Pedro, pero que va a continuar continúa con el apóstol Pablo y luego con todos los hermanos que a través de su esfuerzo han hecho que llegue la palabra del Señor a aquellos que no conocen la salvación por medio de Cristo. Entonces, lo que vamos a hacer en este periodo de tiempo, lo que nos resta del semestre, de este semestre como tal, es estudiar lo que corresponde a Hechos de los Apóstoles hasta lo último de la tierra. Y comenzamos con un versículo. ¿Es así o no es así? El versículo que ustedes tenían que dejar allí en audio en el grupo, que es Hechos 11:18. Y quiero que lo leamos todos. Van a abrir sus micrófonos y a la cuenta de tres lo vamos a leer todos. ¿Listo? Abran sus micrófonos. A la una, a las dos y a Bien, las auxilio. tres.
Hechos En 11, 11, 18. 18. 18. Entonces, Entonces, oídas oídas estas 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 cosas cosas, cosas, callaron 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 y y Glorificaron 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 a a a Dios. Dios, Dios, a Dios. No, diciendo, de de manera que manera que también a los también gentiles a ha los dado a Dios gentiles los ha Dios dado Dios Arrepentimiento para la vida. para arrepentimiento la vida. para la vida, para la vida. Muy bien. Entonces, todo- sé que sonaron un poco confundidos, pero realmente es eso. ¿Sí? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y es el versículo que tenemos para iniciar nuestro tema del día de hoy. Antes del tema anterior, ¿hay alguien que recuerde qué fue lo que pasó? Porque precisamente lo que viene de la enseñanza requiere, digamos, el conocimiento del tema anterior, lo requiere. Y si ustedes leyeron, saben por qué lo requiere. Alguien que me haga un pequeño resumen ¿de qué? De ese versículo, del tema anterior, perdón. De yo, de Bien. cuando de cuando le explicó a los líderes de por qué se había reunido con los gentiles, de cuando les empezó a contar todo sobre la visión, sobre el ángel que se le apareció a Cornelio. Ujú. Entonces fue cuando ellos le creyeron que eso era parte de Dios y solamente glorificaron y aceptaron. Sí, ese es el tema del día de hoy. ¿Y qué fue lo que realmente pasó en el anterior? Creo que Pedro, para eh, poder justificar el hecho de que él hubiera ido a los gentiles, porque sabemos que no era algo que o sea, no era algo permitido por la ley el poderse reunir en las casas de los gentiles, el poder compartir con los gentiles, de alguna manera era algo abominable para los judíos. Sin embargo, Pedro en esta ocasión compartió con los gentiles. ¿Por qué lo tuvo que hacer así? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué fue lo que pasó? Porque tuvo el éxtasis Sí. Porque sí, y tuvo lo el éxtasis, se drogó. ¿Qué? no, ¿Qué fue lo que eso pasó? fue es que básicamente en el éxtasis pues Dios es que no me acuerdo cómo Sí, vas bien. demostraba pues los animales y básicamente habían unos animales pues que no eran que como llaman considerados no es que no me acuerdo cómo se dice esa palabra no eran considerados pues Inmundos solamente inmundos eran y pues considerados inmundos. le preguntaba y pues pero creo que tuvo tres veces esa éxtasis o mostró tres veces ese Ujú. lienzo Sí. con esos animales inmundos y pues dijo básicamente Dios lo mandó a que comiera de esos animales. Sin embargo, Pedro le preguntó que por qué comer de Ujú. esos animales inmundos. Y básicamente Dios le dijo que a lo que él pues obviamente haya hecho no lo llames inmundo. Entonces, diciéndole que básicamente, mostrándole pues que a los gentiles no se les tenía que llamar ahora sí inmundos porque pues básicamente los iba a hacer parte también de eso. A Ajá. Cornelio también le mandó un mensajero para que de alguna otra forma supiera que iba a venir Pedro para que le diera, le hablara sobre, pues básicamente sobre el propósito y pues que también hablara sobre Jesús y fuera de salvos. Ujú. Muy bien. Gracias, Sebastián. Muy bien. A eso era lo que me refería. Ay, no quedó la imagen. Bueno, si no sale la imagen es porque toca renovarla. ¿Listo? Em, entonces, el primer tema que encontrábamos en nuestro texto guía se llamaba la aprobación de la acción de Pedro y es ese acudir de Pedro ante un llamado, no necesariamente de Cornelio ni de aquellos visitantes que llegaron a donde Simón el curtidor a decirle, oye, Pedro, te necesitamos porque sí, sino realmente el llamado era del Señor a enseñar la obra de Cristo a aquellos que ellos aborrecían. Por eso la visión, ¿cierto? Leamos Hechos 11:17. ¿Qué dice? Está ahí en la imagen.
si Dios pues les concedió también el mismo don que a Ujú. nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese, que que creía en pudiese. el Señor? ¿Qué? Que hemos creído en el Señor ¿Quién era Jesucristo. yo? ¿Quién era Ese. yo que pudiese estorbar a Dios? Muy bien, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces Pedro había predicado en la casa de Cornelio, que era un centurión romano, era un gentil, alguien que no, los judíos no entraban allí a enseñarle, y el Espíritu Santo hizo algo en medio de esa enseñanza, y es que el Espíritu Santo les dio, se manifestó a ellos como en el día de Pentecostés. ¿Qué fue lo que pasó de extraordinario en el día de Pentecostés? Que empezaron a Para hablar en hablar lengua. idiomas. Muy bien, que empezaron a hablar en idiomas. Era algo característico porque el don de lenguas era para juicio, o sea, tenía la dimensión de que era para los judíos se dimensionaba para juicio, porque ellos cuando el Señor los sacaba o cuando ellos eran idólatras de alguna manera, otra nación de lengua extraña venía y los dominaba. Entonces, las lenguas significan juicio en el hecho de que el pueblo de Dios rechazó al Cristo, al Mesías, pero también es la muestra de que el Espíritu Santo eh, poseía, ¿no? Que el Espíritu Santo de alguna manera era la marca de aquellos que creían en la obra del Señor Jesucristo. Entonces, estos gentiles recibieron esa misma señal. El hablar en lenguas era una señal excepcional, no habitual para todos los creyentes, pero necesaria para demostrar a los creyentes judíos que Dios había quitado toda barrera étnica para la salvación. Esto confrontó la mentalidad tradicional de que el Mesías era exclusivamente para Israel. Y hay un versículo que nos ayuda, que encontramos en Gálatas 3:28, que habla sobre esto. ¿Alguien quiere buscarlo? Abriendo la Biblia. Ok, Espérame. ¿Me gracias. repites el...? Gálatas 3:28. Ya no hay judíos. Léale. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Muy Jesús. bien, todos somos uno en Cristo Jesús. Esa era la idea, ese era el pensamiento, era la manera de pensar que tenían que llegar los judíos. Por eso estos eventos que son transicionales y son hechos históricos y puntuales, que nos lo muestra el libro de Hechos, para darle a conocer a los judíos realmente que el pueblo que no era pueblo, de ese pueblo que no era pueblo, ese pueblo iba a conocer la gracia de Dios por medio de la obra de Cristo, iban a pertenecer al Señor, iban a ser un pueblo que se llama la iglesia como tal, los llamados afuera. ¿Sí? Entonces, tenía que haber ese cambio de mente para los judíos, para aquellos que conocían la obra del Señor y para aquellos los del camino como tal, ¿sí? Que era el título que tenían en ese momento los creyentes en Cristo. Entonces, realmente era una barrera que Dios tenía que derribar en la mente judía, en la mente de los líderes como tal, y utilizó precisamente un apóstol para validar, para que viera, para que verificara, certificara realmente que Dios iba a derribar todo ese tipo, toda esa estructura cultural que habían formado y que de alguna manera ese era el propósito del pueblo de Israel, dar a conocer el Dios verdadero a otras naciones, pero que no lo pudo cumplir el pueblo de Israel y que ahora lo iba a cumplir la iglesia. Entonces, realmente, si podemos sacar una enseñanza, es que Dios sigue derribando muros culturales, raciales, religiosos, pensamientos que obstaculizan de alguna manera la predicación del Evangelio para que realmente todos lleguemos a conocer a Cristo como tal. A veces cada uno de nosotros, ¿sí? Ustedes, tanto ustedes como yo, tenemos tradiciones, prejuicios, pensamientos
anécdotas, ¿sí? Experiencias que realmente nos aferramos a ellas y ellas obstaculizan el proceso de la predicación del evangelio, de la obra que nosotros tenemos que hacer. Y podemos a veces juzgar duramente a Israel en ese proceso, pero realmente la iglesia muchas veces y a través de generaciones quizás no ha cumplido a cabalidad con este propósito por aferrarse a pensamientos que no tienen nada que ver con el Señor, sino a cosas que han sido infundadas por las tradiciones humanas y por lo que yo creo que es realmente presentarse ante Dios. Entonces, la iglesia de hoy debe estar dispuesta a reconocer que el Espíritu realmente nos va a guiar en el proceso de la predicación del Evangelio y que rompa esos esquemas previos que quizás muchas veces hasta legalistas fuertes que no nos dejan enseñar la palabra del Señor. Dice, la unidad del cuerpo de Cristo está por encima de nuestras costumbres humanas. Realmente el poder del Evangelio se dio para que ni judío, para que no hubiera judío, para que no hubiera griego, para que no hubiera esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, que no conociera la palabra del Señor. Todos, de alguna manera, por medio del deseo de Dios, es que conozcan la palabra del Señor, ¿cierto? Muy bien. Y en ese propósito ya, entonces, haciendo esto, ellos reconocieron, los líderes reconocieron al momento que Pedro muestra las evidencias, reconocieron que definitivamente eso era algo que se tenía que hacer, que venía de Dios y como dice el versículo, ¿quién era Pedro para intervenir en los propósitos de Dios, para estorbar en los propósitos de Dios? Nadie. Y esa es la pregunta que debemos hacernos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para estorbar en los propósitos de Dios? ¿Sí? Comparados con Dios, no somos nadie. Y la predicación del Evangelio entonces no se quedó allí. Si volvemos al momento en que, digamos así, llegó Esteban o después de la muerte de Esteban, una de las cosas que pasó es que la iglesia se tuvo que esparcir. Me hace recordar al tiempo de Babel que querían reunirse todos, no en comparación, sino estaban como iglesia, estaban reunidos todos, pero para poder predicar el evangelio hasta lo último de la tierra tenían que esparcirse y hubo un evento extraordinario, doloroso, que proporcionó, digamos, o que dio el afán de que tuvieran que esparcirse y eso fue la muerte de Esteban. Tanto así que dice el texto que los judíos iban y los creyentes iban y le enseñaban solamente a los judíos, pero habían unos que se arriesgaron y le enseñaron a algunos griegos. Vamos a ver Hechos 11, 19 al 26. ¿Alguien que lo quiera leer? Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquia, Antioquía. en Colombia. No, Grecia. Antioquía. Antioquía. Ujú. Y sigue, Dani. Ah, disculpa, pensé que eso era ese de ahí. No, 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 hasta el 26. Ah, ok. Estaba leyendo bien la pantalla. Listo. El 26. Eh, Hechos 11, 11, 19 al 26. sí. Mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Ujú. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno,
lleno del Espíritu Santo y firme en la fe. Y mucha gente llegó al Señor. Después, Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquia. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquia donde, por primera vez, a los creyentes los llamaron cristianos. Cristianos, muy bien. Entonces, tras la persecución por la muerte de Esteban, muchos creyentes se dispersaron predicando solamente a los judíos, como les decía antes. Sin embargo, algunos creyentes con una gran cosecha de conversos siguieron enseñando les siguieron enseñando a griegos, ¿sí? Y eso redundó en que hubiera muchas personas que conocieran al Señor que no eran judíos. Entonces, como esto pasó y ya había, digamos así, ya por medio del Espíritu Santo y lo que pasó por medio de Cornelio, en la familia de Cornelio, evidenciándolo y siendo el instrumento que predicó el Evangelio Pedro, entonces los ancianos ya tenían una perspectiva o los líderes ya tenían una perspectiva más amplia de que ellos también eran parte de la iglesia, que eran parte del reino de Dios. Entonces, tenían que tomar medidas en el asunto. Entonces pidieron a Bernabé, que con Bernabé ya lo habíamos visto cuando la iglesia estaba recogía de sus bienes para repartirlos para todos y Bernabé lo hacía con diligencia. Dice que era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, o sea que estaba constante, era la demostración de que realmente él estaba en pos de servir al Señor. Lo enviaron a Antioquía para que fuera y mirara la obra que había allí para verificar, ¿cierto? Entonces él vio la magnitud del trabajo, vio que realmente habían creyentes y que se movían en pos a la iglesia y al conocimiento del Señor. Tanto así que entonces al ver tanto el trabajo, yo creo que él dijo, bueno, esto también amerita que por medio del Espíritu Santo haya un compañero y él no buscó a nadie más sino a Saulo, que estaba en Tarso en ese momento para ayudarle. Entonces Bernabé fue, se trajo a Saulo y ellos comenzaron a hacer un trabajo de edificación durante un año, ¿sí? Dice que su testimonio fue tan notorio que por primera vez los seguidores de Cristo ya no fueron llamados los del camino, sino ¿cómo? Cristiano. Muy bien, fueron llamados cristianos. Entonces, realmente, como dice ahí, nos deja como enseñanza que la obra misionera a veces requiere, es impulsada por eventos extraordinarios, pero al momento de ejecutarse requiere valentía para cruzar esas barreras que de alguna manera se han formado y que no nos dejan de perseverar en el hecho de disipular a las personas en el Evangelio. El nombre cristiano realmente debe ser reconocido no solo por lo que predicamos, sino por cómo vivimos, de manera que otros puedan ver a Cristo reflejado también en nosotros. Es necesario, como en ese momento Saulo ya pasó de ser, quedó atrás en el cristianismo como tal, en lo que él ahora se movía, pasó atrás de ser aquel perseguidor, aunque la fama digamos, si lo conocían de primera mano, oh, Saulo, pero al momento de escucharlo hablar realmente y de escuchar cómo enseñaba las escrituras, entonces era la muestra de que él era un hombre para el Señor, un hombre que servía como instrumento del Señor. Por otra parte, siguiendo el pasaje y la historia del pasaje nos habla de que en ese momento habían profetas, ¿sí? Se levantaron profetas y este profeta que se llamaba Ágabo, este profeta tenía una profecía en especial. ¿Alguno recuerda cuál era la profecía que tenía que decir este profeta o que manifestaba este profeta? Ahí está el Que versículo. iba a haber hambre, ¿Perdón? que iba a haber hambre en la tierra. Muy bien, iba a haber una hambruna para el imperio de Claudio, que era el César en ese momento romano, ¿sí? Entonces iba a haber una hambruna. Esa hambruna iba a afectar necesariamente a los
de Jerusalén. Entonces dice Hechos 11:28, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada. Y en el texto alcanzamos a leer que realmente los profetas en este punto tenían una función, ¿sí? Una función que no tiene nada que ver con lo de la profecía que hoy en día manejan. Los profetas tenían una función en el inicio de la iglesia y era una función que era muy puntual, ¿sí? ¿Cuál era esa función? Según el texto, este don tenía dos dimensiones como tal. Recibir la revelación directa de Dios para comunicar a la iglesia. Si vemos en Hebreos, nos habla de que anteriormente, cuando la escritura antes de completarse, el Señor nos hablaba por medio de los profetas, pero los profetas comenzaron a hablar lo que iba a ser el fundamento como tal de la iglesia, que es lo que encontramos en Efesios 2:20, que habla sobre que el fundamento eran los apóstoles y los profetas como tal. Entonces ellos realmente recibían la revelación de Dios y la comunicaban al pueblo con eh, para algo específico que Dios quería hacer. No eran un oráculo como tal de, ay, este le va a pasar esto bueno, un oráculo individual, donde hablaban cosas particulares, individuales de las personas, sino cosas que abarcaban realmente en cuanto al ministerio de Dios en ese momento y que atañen a la iglesia como tal. ¿Sí? Es necesario que lo podamos ver así, porque los profetas no eran oráculos adivinos. Y por otra parte, tenían como función proclamar con autoridad la palabra ya revelada para edificación, exhortación y consolación. O sea, lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y lo que se iba evidenciando escritural de las Sagradas Escrituras, ellos encargaban de proclamarlo, pero ya para edificación de la iglesia, exhortación y consolación. No eran inventos de ellos, ¿sí? Y en el momento en que las Sagradas Escrituras se completaran, pues la función de los profetas como tal iba a cesar. Dice, Dios sigue hablando a su iglesia siempre en coherencia con su palabra escrita. ¿Sí? Nunca en este tiempo habla con los profetas como tal en el sentido de que son adivinos o que vienen a decirte algo que te favorece o te desfavorece a ti. Eso ya acá toma otra connotación, más relacionada a otras artes ocultas, ¿sí? La profecía, en su sentido neotestamentario, no se centra en adivinación curiosa, sino en edificar, en advertir y preparar al pueblo para actuar conforme a la voluntad de Dios y que está ligada directamente a su palabra. Entonces, si quieren algo de esa adivinación, no es por estos lares, ¿sí? Los profetas no se manifiestan así, los profetas eh, tuvieron su función, tuvieron su propósito en el tiempo de la iglesia primitiva y en el momento en que las Sagradas Escrituras se completaron, la profecía así como revelada directamente a la persona cesó. Ahora está basada en lo que dicen las Sagradas Escrituras. ¿Quedó claro ese punto? Sí, ¿Sí? Ok, Bien Muy claro. claro. bien. Por otra parte, hay algo que también nos habla en las Sagradas Escrituras y es sobre en esta parte que estamos abarcando de Hechos 11, y es los parámetros bíblicos para dar. Resulta de que en este momento se presenta una situación particular. Ágabo, eh, de alguna manera, le manifestó a la iglesia que realmente se iba a presentar una hambruna y la hambruna sucedió. No fue algo que no sucedió. Jerusalén estaba pasando por una hambruna, ¿sí? Y esto movió a la iglesia de Antioquía a
cuidar a la iglesia de Jerusalén. La iglesia nueva, increíble, la iglesia nueva comenzó a cuidar a la iglesia antigua, a los de Jerusalén, a aquellos que, en lo máximo, porque ellos eran los primeros que habían conocido la palabra del Señor, pero eran también los que necesitaban en este momento la ayuda. Y fue de la iglesia gentil la que comenzó a proporcionar esa ayuda como tal. Alguien que lea Hechos 11:29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Muy bien, entonces este versículo es pequeño, pero nos proporciona a nosotros, porque a veces, saben, somos estáticos en manifestar la ayuda. Y Dios quiere que nosotros realmente, cuando se presenten situaciones donde los hermanos requieren ayuda, nosotros nos movamos a suplir la necesidad que tiene el hermano. Entonces, en respuesta a la profecía de la hambruna, los discípulos en Antioquía decidieron enviar ayuda a los creyentes de Judea en Jerusalén. El pasaje nos revela principios claros sobre la ofrenda y es algo que a veces ustedes no creen, pero los domingos en los anuncios dicen oremos por la ofrenda. Cuando dicen oremos por la ofrenda es porque la iglesia está 1A, todos están dando su ofrenda o porque realmente no se están cumpliendo con los propósitos que debe tener la ofrenda. ¿Qué creen? ¿La segunda? La segunda. Muchas veces nosotros pensamos que la iglesia se sostiene por el Espíritu Santo realmente, ¿sí? O sea, sí, y sí es así. Pero para que la iglesia funcione, yo sé que cada uno de nosotros, el Espíritu Santo nos pone el deseo de que contribuyamos con nuestras ofrendas a la iglesia para cubrir las necesidades que ésta tiene. Y esa ofrenda que cada uno va a disponer en su corazón debe tener estos principios que realmente nos van a ayudar en ello. Dice proporcionalidad. Y cuando hablamos de proporcionalidad es que cada uno, dice el pasaje, dio conforme a lo que tenía. El que tenía más, pues dio más. Y el que tenía poco, pues poco dio. O sea, lo que tenía debe dar conforme a lo que tiene. Lo segundo, voluntariedad. Cada uno determinó en su corazón lo que daría. Hay una manera voluntaria, un deseo, un anhelo de poder contribuir a la necesidad del otro, ¿sí? Algo que se da conforme a al corazón. Propósito específico, no da porque sí, sino que da porque sabe que se tiene que suplir necesidades reales. No es un gasto, ay, que apareció de la nada y entonces yo simplemente digo, ay, doy esto. No, sino que hay unas necesidades reales. ¿Ustedes se han preguntado cuáles son las necesidades reales de la iglesia? ¿En cómo puedo yo suplir esas necesidades? Y lo otro es que para administrar esa necesidad tiene que haber un responsable. Tienen que haber responsables que sepan administrar esa ofrenda como tal. Dice, la ofrenda fue confiada no a cualquier persona, sino fue confiada a Bernabé y Saulo porque ellos sabían que ellos la iban a hacer llegar para el propósito que se dio, que era suplir lo de la hambruna que se estaba dando en Jerusalén y en Judea. Entonces, miren, son, eh, a veces necesitamos de apoyo, de ponerle título a lo que se debe hacer. Dar no es dar porque sí, sino dar es porque se entiende que realmente hay unas necesidades que se tienen que suplir, como las de nuestra casa. Hay necesidades que se deben suplir y esas necesidades no deben ser a regañadientes. Ay, no, pues me tocó dar. No, realmente Dios nos ha dado la oportunidad para que nosotros podamos suplir la necesidad que tiene la iglesia. Así que debemos hacerlo con proporcionalidad, con voluntariedad, con el propósito específico, ¿sí? Conocer cómo es que se mueve esa ofrenda en la iglesia y aún conocer los responsables de administrar realmente la ofrenda que se da para la iglesia.
Entonces, es otra cosa que nos enseña este pasaje del libro de los Hechos. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Claros. Claros. Muy bien. Gracias, Amparito. Y otra particularidad de este pasaje es que nombran por primera vez a ancianos, los ancianos de la iglesia, porque tenían que llevar esa ofrenda a donde los ancianos de la iglesia ya no nombran simplemente a los apóstoles, sino que nombran ¿qué? Un gobierno. Hay unos dirigentes de la iglesia como tal, ¿sí? Y estos dirigentes no, o sea, no son personas como tal. Uno habla de dirigentes y piensa que lo manden, que sean arbitrarios, que sean dominantes, que de alguna manera humillen. Cuando uno habla de la autoridad, muchas veces se le viene a la mente ciertas características que por lo general son negativas. Pero el Señor estableció el liderazgo no solamente para la iglesia que estaba en formación, sino que Él viene poniendo estas bases aún con los sacerdotes. Ellos tenían un núcleo de ancianos que eran los que determinaban ciertas decisiones para el pueblo de Israel como tal en la parte religiosa. Entonces, aunque acá para la iglesia como tal aparece por primera vez la figura de ancianos, dice que estos ancianos estaban compartiendo el liderazgo con los apóstoles, o sea, ya habían escogido a otras personas también para compartir ese liderazgo porque la iglesia cada vez era más grande y cada iglesia, y vamos a ver que cada iglesia al momento de ser constituida y al momento de llevar un tiempo de ser enseñada en el discipulado constante, en la edificación, en el conocimiento del Señor, de las Sagradas Escrituras y de la obra de Cristo, y después de un tiempo, cada iglesia iba a establecer su grupo de liderazgo, sus ancianos, sus diáconos, sus pastores, eh, sus maestros, todo eso tenían que hacerlo porque es el establecimiento del liderazgo y el establecimiento del liderazgo, según la palabra del Señor, es algo sano que se tenía que hacer. Entonces, para los judíos, los ancianos eran líderes sabios y experimentados. En el Nuevo Testamento se les llama también obispos y pastores. Y sus funciones se resumen, si pudiéramos decirlo, en tres. No es dominio, ¿sí? No es dominio. Realmente es gobernar, cuidar y enseñar. Cuando hablamos de gobernar es como dirigir algo, es llevarlo hacia el propósito que Dios ha establecido, ¿sí? Em, el liderazgo bíblico se basa en el servicio, no en el dominio. Por eso digo que no está hablando de eso, porque hay un pasaje aún en el Nuevo Testamento que insta a los pastores a que lideren la grey, pero no para tener dominio sobre la grey. Dice, los ancianos deben ser ejemplo para el rebaño, cuidando de la sana doctrina y velando por las almas como quienes han de dar cuenta al Señor. ¿Sí? Entonces es necesario que cada uno examine que si su iglesia tiene un grupo de ancianos. Por lo general, el grupo de ancianos son varios, no es uno solo, no está establecido por uno solo para que no se desvíe, no haya vanagloria, sino que hay un grupo de ancianos que se va a cargar de gobernar, cuidar y enseñar en la iglesia, cuidar el propósito que Dios tiene para su iglesia. ¿Algo que quieran contribuir sobre el liderazgo, sobre los ancianos? Bajo qué parámetros nombran los ancianos? Ah, Porque muy bien. Para el nombre, pues, lo que yo he podido leer es que los ancianos eran personas, ancianos de mucha sabiduría en esa época y eran personas que tenían, o sea, eran entrados en años, creo, es lo que yo entiendo.
Mm, Hoy en día, ¿cómo bajo qué parámetros se dan como esos nombramientos o eso, cómo se maneja eso? Los parámetros para establecer a los ancianos primeramente están de manera escritural en Primera de Timoteo, en Tito y en Primera de Pedro. ¿Sí? O sea, los pasajes escrituralmente para determinar cómo debe ser un anciano están, digamos que Dios los dejó establecidos, ¿sí? Allí hay una serie de parámetros, pues que hoy no los voy a abordar, pero si ustedes quieren estudiarlos, ya acá me devuelvo un poquito. Y aquí están los pasajes, ¿sí? Primera de Timoteo 5:17, no, esperan, les digo cuáles son eh, más puntuales. Dice Primera de Timoteo 3 del 1 al 7. Ahí encuentran una parte, ¿sí? Si los quieren anotar. También los encontramos en Tito 1 del 5 al 9. Y Primera de Pedro 5 del 1 al 4. Aunque en el tiempo de los judíos se manifestaban los ancianos porque también tenían cierta edad en participar en todo lo que es la edificación y en todo lo de la parte religiosa, lo que podemos establecer de los ancianos son personas que se rigen por la palabra del Señor, que pasan tiempo en el estudio de la palabra del Señor y que su vida manifiesta el hecho de que son gobernados por el Espíritu Santo como tal. O sea, están en el servicio, están como maestros, han pasado tiempo en el estudio de las Sagradas Escrituras y su vida es testimonio como tal de la obra del Señor. Entonces, no son personas neófitas y cuando hablamos de personas neófitas, son personas que, digamos, conocen el Evangelio y ya son ancianos, o sea, que no tienen ninguna experiencia de experticia. No, no son personas neófitas, sino son personas que realmente han pasado tiempo aún en la enseñanza de la palabra del Señor, en la predicación del Evangelio y con su vida y por medio de la forma como tienen el conocimiento del Señor, han mostrado que tienen la capacidad de ser ancianos de la iglesia. No, no es algo que sea de la noche a la mañana, sino es algo de un recorrido de vida. Cuando la primera elección de ancianos de la iglesia como tal se llevó a cabo ya cuando la iglesia ya tenía más de 12 años de estar vigente. O sea, anteriormente era el pastor quien dirigía la iglesia y después de 12 años de enseñanza, de edificación, de servicio, se escogieron los primeros ancianos de nuestra iglesia. O sea, que no es un proceso de la noche a la mañana, sino que tiene que tener unos requisitos. Si tienen familia, si ustedes van a Timoteo o a Tito, si tienen familia, tienen que gobernar bien su casa, no tienen que ser dados al vino, maridos de una sola mujer. Ya son requisitos más específicos que ustedes los pueden encontrar en los pasajes que les acabo de dar. Entonces, eso es materia de estudio de otro libro, de otro costal. Pero por ahora, digámoslo así, eso es lo que podemos nombrar en cuanto a los ancianos como tal. ¿Algo más? ¿Quedó claro? ¿Quedó confuso? Hay que leer. Muy bien, hay que estudiar más sobre ese tema. Eh, Judicita, solo una cosita para aclarar también. Aunque se habla de anciano, no necesariamente era una persona anciana de edad, ya que, por ejemplo, en el caso de Timoteo, él era anciano y era joven. Y ahí Pablo mismo dice que nadie tenga en poco tu juventud, sino al contrario, es ejemplo de amor, pureza. Entonces, no es anciano en edad, no es la idea de un anciano, sino es aquel que, como dices tú, es una persona que camina con el Señor
que depende del Señor y que ha demostrado esa fidelidad en el camino al Señor. Eso no quiere decir que sea una persona perfecta, sino una persona que realmente tiene este deseo de seguir creciendo en el conocimiento del Señor y darlo también a otros. O sea, no necesariamente tiene que tener Parkinson para ser No, anciano. No, 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 no se maneja modelo como el papado, que el papado llegan a cierta edad y ya pueden postularse, ¿sí? O abarcan, por ejemplo, desde la edad de los 65 años en adelante. No es pues yo así. lo he entendido siempre como Marcelita dijo, Ah, ok. Ujú. no era la edad. Gracias, Marce, por la aclaración. Punto que me faltó. Muy bien, entonces, por otro lado, el relato nos sigue diciendo que hubo la persecución, seguía la persecución y hubo una muerte de un apóstol y era Jacobo, el hermano de Juan. Este Jacobo no es el mismo de Jacobo Santiago, que más adelante el hermano del Señor, que fue el que escribió el libro, la epístola de Santiago. No es él, es el hermano de Juan, de los hijos de Zebedeo, ¿cierto? Está en Hechos 12 del 1 al 2. Y dice que hubo una persecución por parte de alguien. ¿Cómo se llamaba el rey que estaba haciendo la persecución? Herodes. Muy bien, Pero Herodes. Y este Herodes no era Herodes el que se burló de Juan, sino quién era. El nieto. El Muy nieto. bien, era el nieto, ¿sí? Y dice que siguió los pasos de su abuelo y persiguió a la iglesia porque quería como complacer a los de Sanedrín y mató a Jacobo a espada, lo decapitó. Entonces era Herodes Agripa I, persiguió a la iglesia, comenzando por los líderes, y preciso le tocó en esta oportunidad a Jacobo que el Señor le había dicho que iba con su hermano, iban a beber de la misma copa, que está refiriéndose al sacrificio como tal en un martirio. Realmente fue el primer apóstol mártir como tal. ¿Qué podemos sacar de enseñanza de la muerte de Jacobo? Eh, a veces nosotros nos idealizamos la vida con el Señor y la fidelidad a Cristo muchas veces hasta puede costar la vida. No necesariamente es vivir una vida bien y tenemos, estamos tergiversando la vida en el Señor con el hecho de no tener problemas o servir al Señor es sinónimo de vivir sin sufrimiento. Y en el mundo estamos, y en el mundo tendremos aflicción. Pero dice el Señor, tranquilos que yo he vencido al al mundo. mundo. Entonces no debemos medir el éxito ministerial, ni el estar congregándonos, ni hacer la voluntad del Señor con el hecho de no pasar pruebas, porque seguramente vamos a pasar pruebas. Nosotros debemos ser obedientes a pesar de las pruebas. Debemos seguir al Señor a pesar de las pruebas porque estamos en este mundo. Este mundo es caído y también nos afecta a nosotros. El Señor no nos ha sacado el tiempo de vivir sin este tipo de aflicción, de salud, de mente, de persecución, cualquiera que sea la circunstancia adversa que vayamos a tener, eso no lo vamos a vivir cuando estemos con nuestro Señor, porque ahí es cuando vamos a vivir en perfección. Y viene la parte de la liberación milagrosa de Pedro. Les voy a robar 5 minuticos. Qué pena con ustedes. Comenzamos 5 minuticos tarde. Voy a tomar 5 minuticos de su tiempo para poder terminar la idea de la clase de hoy. Y vemos a Pedro que porque Herodes estaba persiguiendo la iglesia como tal, entonces Pedro, que es el apóstol que está liderando la iglesia fue encarcelado. Y no fue puesto, no le fue puesto 1 o 2 guardas. Dice la palabra del Señor que le fueron puestos cuatro grupos de guardas, más o menos 16 soldados, y me imagino que se relevaban. En el momento en que sucede esto, que es milagroso, dice que la iglesia estaba orando constantemente por Pedro, porque así como habían ejecutado a Jacobo, seguramente el destino de Pedro era ser ejecutado también. Y la iglesia oraba sin cesar y el Señor respondió a sus oraciones. Dice que Pedro tuvo una visión
que le parecía una visión, pero llegó un ángel y a pesar de que estaba custodiado por 8 soldados en diferentes partes, ¿sí? Porque dice que pasó la primera guarda, luego pasó la segunda guarda, llegó a la puerta de acero y ahí, después de eso, como que en una esquinita, como que ay, entendió que había sido liberado, el Señor hizo algo sobrenatural y Pedro no fue llevado A al juicio. matadero, si pudiéramos decirlo así, a juicio, no fue llevado a juicio, sino que fue liberado por parte del Señor. Uno podría decir el contraste, bueno, pero Jacobo murió, pero Pedro fue liberado, pues el Señor tiene sus designios. El propósito de Jacobo en la tierra culminó allí. Y de alguna manera seguía moviendo a la iglesia para que siguiera difundiendo el mensaje de la palabra del Señor. Pero el líder que Dios había establecido, el que se necesitaba, debía permanecer para que la iglesia siguiera constante, para que pudiera mirar por medio aún de la liberación de Pedro, el milagro de que la predicación del evangelio valía la pena, que le alcanzara a otros, sí valía la pena. Y la muerte de Pedro en este punto de la historia hubiera sido muy desanimante para la iglesia, hubiera causado un acabose terrible para lo que la iglesia estaba realizando como tal dentro de los propósitos del Señor. Pero Pedro fue liberado, ¿sí? Y la iglesia pudo ver y constatar realmente de que Pedro, el Señor estaba cuidándolos, porque si vemos la historia, llegó a la puerta, la hermana que estaba allí dijo, quedó asombrada, entró, no le creían hasta que por fin pudieron constatar que Pedro sí había sido liberado. Y por último, entonces vemos que que estaba, hay un pasaje en Romanos que dice que todos los gobernantes son puestos por Dios, ¿cierto? Y que Él realmente es el que los dirige de alguna manera. Y este gobernante, Herodes, y como sus antecesores, sus parientes antecesores, Dios en algún momento lo utilizó en un momento, Dios los dejó bajo sus propósitos, pero también en el momento indicado los quitó. Y este fue el caso de Herodes. Herodes, cuando tuvo un problema con otro, yo lo relaciono así, con los de otro municipio en ese entonces, con los de otro pueblo, em, eh, fue liberado de ese problema y cuando él se sentó en el trono, él dejó que lo alabaran a él. No le dio la gloria a Dios por el hecho de que em, se me olvidó cómo se llamaban los que estaban ahí em, como en disputa con Herodes. Bueno, no lo tengo acá, pero digamos, Dios los liberó de esa disputa y Él se llevó la gloria para la honra y gloria, se llevó la honra y gloria que le pertenecía al Señor y dice que cayó enfermo. En el texto nos dice que más o menos duró 5 días donde estuvo mal como tal y murió. Fue quitado del trono que tanto deseaba que lo alabaran. Y la iglesia, el resultado de esto es que la iglesia siguió con la predicación del evangelio. Entonces, para la iglesia actual, la exaltación es peligrosa y ofensiva para Dios. No hay poder humano que detenga el avance de la palabra del Señor. No hay ningún poder que quite el avance de la palabra del Señor. Entonces, como ustedes ven, este pasaje como tal tiene muchas riquezas, muchas enseñanzas aplicables para nuestra iglesia hoy en día. Cosas que pasaron transicionalmente, eventos maravillosos, milagrosos que pasaron allí, pero con el fin de confirmarnos que realmente era Dios por medio de su Espíritu Santo que estaba haciendo la obra como tal de la extensión de la predicación del Evangelio hasta lo último de la tierra. Y este es el inicio para aquellos que eran gentiles de conocer la palabra del Señor. Y lo que comienza aquí es el ministerio de Pablo, de Saulo, que ya no se va a llamar Saulo, sino va a comenzar y se llama Pablo, y cómo esa hasta lo último de la tierra se extendió más allá de lo que los judíos podían
ver. Entonces, la tarea para la próxima clase es la lectura asignada, el primer viaje misionero hasta Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Es la página 75 hasta la 79 y el texto... y el texto de memorización es Hechos 13, 46. Aquí falta el pasaje bíblico, ya se los nombro. A ver si lo encuentro. Bueno, yo se los escribo en el WhatsApp, el texto bíblico que tienen que leer porque es más de Hechos 13. Bueno, esta es la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieran contribuir? Todo muy claro. Ok, entonces muchas gracias Claro, gracias. por estar en la clase de hoy. Nos vemos dentro de 8 días con la siguiente clase. Espero que puedan hacer sus aportes en Classroom, en la plataforma Classroom. Los que no entran a la plataforma Classroom, hagan sus aportes de manera interna a la profesora que le corresponde la clase, o si quieren publicarlo en el grupo de WhatsApp, está bien. El Señor les bendiga y nos vemos hasta la próxima clase.